pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola amigos y familia, nos encontramos nuevamente en una cápsula de vida y vamos a retomar el tema del que estuvimos hablando previamente: ¿cómo puede salir algo bueno de algo malo? Estuvimos platicando en la cápsula anterior el episodio en la vida del apóstol Pablo y parte de su equipo misionero que le encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando ellos reciben una visión que consideran que fue de Dios y se van hacia Macedonia, hacia una región, específicamente en la primera ciudad que era Filipos, a predicar el Evangelio. Y mientras ellos están ahí predicando el Evangelio, un espíritu de adivinación en el cuerpo de una jovencita los va persiguiendo, dando voces detrás de ellos, hasta que el apóstol Pablo echa fuera a ese espíritu. La chica queda libre, pero los dueños, los amos de esa muchacha se enojan porque ven que la fuente de su ganancia ha desaparecido. Así que llevan al apóstol Pablo y llevan a Silas también con los magistrados, los cuales los mandan a azotar. La Biblia dice que los azotaron mucho, rasgaron sus ropas y los hicieron ser apresados en la peor región, en la peor parte del calabozo, de la cárcel. Y hablamos en la cápsula anterior de que permanecer en la voluntad de Dios no siempre será sencillo, y es algo que nosotros debemos comprender. Pero hoy vamos a avanzar hacia la segunda de las claves para entender cómo puede salir algo bueno de algo malo. Y es que, retomando la historia de Pablo y Silas, dice el capítulo 16, el versículo 25 del libro de Hechos, que a medianoche Pablo y Silas, estando presos, estando atados al cepo, dice el versículo anterior, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y aquí podemos ver la segunda clave para entender cómo puede salir algo bueno de algo malo. Y esta segunda clave es que necesitamos, en medio de la situación difícil, controlar nuestras emociones para poder enfrentar la situación. Es interesante que el Señor Jesucristo mismo, antes de su crucifixión, hablando con sus discípulos de las cosas que algunos consideran más importantes, en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, Él comienza sus instrucciones diciéndoles en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Necesitamos controlar, aprender a controlar nuestras emociones. Eso no siempre es fácil, pero en algún momento tenemos que comenzar a hacer. Seguramente no fue fácil para Pablo y para Silas ser acusados falsamente, ser apresados y azotados injustamente, aguantar todo tipo de humillaciones y ser puestos en el peor lugar de la cárcel. Pero lo que vemos es que Pablo y Silas no perdieron nunca el control de sus emociones. En lugar de reprocharle a Dios por qué estaba sucediéndoles algo así, si se suponía que estaban haciendo su voluntad, se pusieron a alabar al Señor a medianoche y todos los demás presos podían escucharles. ¿Cuántas veces nosotros no hemos respondido de forma diferente? ¿Cuántas veces no hemos estado en alguna situación adversa y en lugar de tomar una actitud como la de estos siervos de Dios, nos hemos sumido en la depresión, en la soledad, o aún peor, nos ponemos a culpar a Dios como si Él fuera el responsable por lo que estamos pasando? Es interesante, siguiendo con la historia, lo que dice la Biblia, porque más adelante vamos a entender algo. Pablo y Silas eran ciudadanos romanos,
Ellos pudieron haber sido librados fácilmente de todas estas injusticias de haberlo mencionado. Pero la Biblia dice que ellos guardaron silencio. No dijeron nada hasta el otro día, cuando mandaron los magistrados a que lo sacaran. Fue allí donde ellos descubrieron la verdad de que eran ciudadanos romanos. Y los magistrados tuvieron miedo de que le habían hecho algo así a los romanos, pues el imperio romano era el imperio que ejercía el poder en ese tiempo. En otras palabras, ellos no trataron de escapar de la situación usando medios humanos, vamos a decirlo de forma coloquial. No sacaron la charola mostrando, mira, somos ciudadanos romanos y no puedes hacernos esto, y de esa forma se libraron de la situación en la que estaban pasando. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios tiene una manera de librarnos y de sacarnos adelante, aún en medio de las situaciones más adversas. Y amigos, no se trata de minimizar los problemas, por supuesto que no, pero se trata de aprender a controlar nuestras emociones en medio de las situaciones adversas. Debemos aprender del ejemplo de estos hombres a enfocarnos en lo bueno en lugar de todo lo malo que hay a nuestro alrededor. Porque en el peor de los casos, ¿qué hubiera pasado con Pablo y Silas? En el peor de los casos, ellos hubieran muerto. Y si hubieran muerto en esta ocasión, ¿sabes qué es lo siguiente que les esperaría? Los brazos abiertos de Jesucristo, recibiéndolos en su presencia, como buenos siervos, porque habían hecho lo que Él les había mandado. Y es lo mismo para nosotros, para ti y para mí, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas. No tenemos por qué caer en la desesperación. Tú y yo debemos de saber que Dios tiene sus propias formas de sacarnos de en medio. Pero aún así, si lo peor llegara a pasar, un cristiano no tiene nada que temer, ni nada que perder. Porque cuando un cristiano cierra sus ojos en la tierra para dar su último aliento, abre sus ojos justo frente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que tiene que llenar nuestro corazón de ánimo. Tenemos que escoger, ver las cosas buenas, así como lo estaba haciendo el apóstol Pablo y Silas. En lugar de reclamarle a Dios, de ponerse a reclamarse unos al otro lo que les estaba sucediendo, recordaron que ellos tenían un Dios bueno, un Dios fiel, y comenzaron a alabarle. Amigos, las cosas de aquí en adelante no se van a poner cada vez más fáciles. La Biblia nos enseña que poco a poco las cosas se van a poner más difíciles para los que creemos en Jesucristo. La Biblia enseña que la persecución es parte incluso de lo que le espera a alguien que verdaderamente quiere seguir al Señor Jesucristo. Y uno de los aspectos más difíciles de la persecución es el pensamiento o la idea de que Dios te ha abandonado. Pablo y Silas podrían haber pensado, bueno, si Dios quisiera que siguiéramos adelante con su voluntad, Él podría detener esta persecución, Él podría detener esta humillación en cualquier momento. ¿Por qué no lo hace? Y ese podría llegar a ser también nuestro pensamiento. Podríamos tener también esas preguntas nosotros. Pero esa no es más que la voz de Satanás, tratando de hacernos dudar de la bondad y de la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Lo que tenemos que aprender a hacer es controlar nuestras emociones. La palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la segunda clave para poder ver cómo algo bueno sale de las situaciones adversas. Seguiremos hablando de esto mismo en la siguiente cápsula. Que Dios les bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a todos.